Hola, ¿cómo están? Luego de terminadas las vacaciones, vamos a comenzar a hablar sobre los deportes. Ya estuvimos viendo la parte de anatomía del cuerpo y estuvimos viendo cómo trabajar la fuerza y flexibilidad de todas las partes del cuerpo. Así que terminado esa temática antes de vacaciones, vamos a comenzar con la parte de deportes, justamente como se aproxima una nueva edición de los Juegos Olímpicos, que serían los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por motivos de la pandemia se postergó un año para el 2021 y el día 23 de junio justamente comienzan. Vamos a hacer una breve eh, reseña desde el punto de vista histórico y actual sobre los Juegos Olímpicos para tratar de eliminar dudas que puedan desarrollarse y reproducirse. Generalmente en la cultura se reproducen errores que van pasándose de generación en generación y es bueno saber que muchas de esas cosas están mal dichas. Cuando hablamos de Juegos Olímpicos, tenemos como antecedente histórico los Juegos Olímpicos antiguos, que eran realizados en Grecia, en la ciudad de Atenas, en la ciudad de Olimpia, a partir del año 776 a.C., y que perduraron cerca de 1000 años porque recién terminaron en el año 393 después de Cristo. La cultura, la civilización griega era muy volcada hacia los aspectos corporales. Por lo tanto, ellos vieron una forma de venerar a sus dioses a través de las competiciones atléticas, y como se realizaban en la ciudad de Olimpia, en Grecia, los llamaron Juegos Olímpicos. Hasta cerca de la Edad Media, cerca del año 400 después de Cristo, comenzó a tener mayor influencia el cristianismo sobre Europa, y como los Juegos Olímpicos eran actividades que veneraban a los dioses paganos, uno de los se fue terminando, se dejó de realizar esas prácticas, pasando a ser prohibidas. Socialmente tenía mucha influencia los Juegos Olímpicos, ya que inclusive separaban guerras que se disputaban durante ese periodo de tiempo que duraban los Juegos Olímpicos. Acá tenemos, por ejemplo, imágenes de algunas de las actividades que se realizaban en los Juegos Olímpicos antiguos. Esta foto marca dos luchadores practicando el deporte que se llamaba pancracio, que era un tipo de lucha cuerpo a cuerpo, y este es la estatua famosa, el monumento al discóbolo, que es un atleta que está realizando un lanzamiento de disco. Habían 13 pruebas en sus inicios, 5 de ellas formaban lo que se llamaba el pentatlón, que eran pruebas de carreras a pie, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, salto largo y luchas. Esas 5 pruebas formaban lo llamado pentatlón, el pentatlón antiguo. En la actualidad, el pentatlón moderno son 5 pruebas diferentes que incluyen tiro, equitación, natación, carrera a pie, y me está faltando una que no recuerdo. Otros deportes que se practicaban en los Juegos Olímpicos antiguos eran el pancracio, justamente, que está la ilustración acá, el pugilato, que sería el boxeo, carreras de caballo y carreras de carro. Así, después, en la Edad Media, se fue limitando la participación deportiva. Cabe destacar que los Juegos Olímpicos antiguos eran solamente masculinos, no podían participar las mujeres, y en la Edad Media se vio limitada la participación de personas, la participación activa en deportes, hasta que se fueron desarrollando, sobre todo en Inglaterra, Francia y algunos otros países de Europa, los juegos medievales, que eran deportes a caballo, con lanza, con espada, etcétera, que me imagino que han visto en la tele,
donde esas fueron las únicas manifestaciones de deporte que se veían en esa época, ya que era una época muy religiosa donde se veneraba mucho a Dios y supuestamente la práctica de deportes eran prohibidas y eran limitadas a ciertas personas que estaban autorizadas a practicarlo. Y así, aproximadamente en la época de la Revolución Industrial, comenzaron a desarrollarse otros deportes, principalmente en Inglaterra, hasta que un fanático francés, que era una persona que era de la alta jerarquía, que era de la élite de la sociedad, llamado Barón Pierre de Coubertin, tenía mucho dinero y era un gran fanático de los deportes, por lo tanto se juntó con 13 asociaciones deportivas de otros países y acordaron realizar los Juegos Olímpicos modernos, que eran basados en los Juegos Olímpicos antiguos. Aquí justo tenemos la foto del estadio Panathinaiko en Grecia, obviamente como era un homenaje a los Juegos Olímpicos antiguos, se hizo los primeros Juegos Olímpicos modernos fueron realizados en Grecia. Acá tenemos el estadio del Panathinaiko, que fue reconstruido en mármol totalmente para los primeros Juegos Olímpicos modernos, que fueron en el año 1896. Los representantes de los 13 países que fueron a la reunión con Pierre de Coubertin formaron lo que hasta hoy perdura y se llama el Comité Olímpico Internacional, con la sigla COI, que fue creado en 1894 y se hizo un consenso entre todas las personas reunidas y llegaron al acuerdo de que se iban a disputar esos Juegos Olímpicos a cada 4 años. Por lo tanto, a partir de esa fecha se fue respetando ese acuerdo realizado y a cada 4 años se vienen desarrollando los Juegos Olímpicos, a excepción de el periodo donde hubieron las guerras mundiales que no se llevaron juegos. Importante destacar que el periodo de disputa de las competencias, que es aproximadamente de un mes, ese periodo es el que se llama Juegos Olímpicos. Y después decretaron el periodo llamado Olimpiada a el lapso de tiempo que hay entre el final, el término de un Juego Olímpico y el comienzo de del siguiente Juego Olímpico, que es el lapso, ese periodo de tiempo es de 4 años. Así que cuando decimos que vamos a ver las Olimpiadas es un error conceptual, ya que lo que nosotros asistimos son los Juegos Olímpicos. Olimpiada es el periodo de tiempo que hay entre un Juego Olímpico y otro, que es donde los atletas entrenan y se preparan y buscan sus marcas para clasificar a los siguientes Juegos Olímpicos. Bueno, los primeros Juegos Olímpicos fueron en Atenas, en 1896, donde ya tenían 43 eventos, o sea, 43 pruebas de 9 disciplinas deportivas diferentes. Esas disciplinas fueron el atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, levantamiento de pesas, tenis, lucha, natación y tiro. Cabe destacar que todas estas pruebas fueron masculinas, porque recién en los Juegos Olímpicos siguientes, de 1900, se incluyeron a las mujeres hasta el día de hoy como participantes de los deportes. Una de las mayores hazañas olímpicas que se menciona en la literatura deportiva, justamente es la de este señor que se ve en la foto, que se llama Spiros Luis, que era un aguador, o sea, era una persona común que trabajaba cargando agua hasta la ciudad de Atenas y que vio que se iban a hacer los Juegos Olímpicos y decidió anotarse y habían atletas de diferentes nacionalidades muy preparados, entrenados, y él tenía una condición natural para la carrera y logró ganar la primer maratón de esos Juegos Olímpicos de 1896. Otro error conceptual que se tiene y que se repite siempre de generación en generación es sobre la prueba llamada maratón, que justamente fue la que ganó
Spiro Luis en esos Juegos Olímpicos de 1896, ya que nosotros generalmente llamamos de maratón a todas las pruebas de resistencia. En realidad la maratón es una prueba del atletismo que tiene una distancia fija, que es de 42 kilómetros, 195 metros. Se llama así, maratón, justamente en homenaje a un soldado griego llamado Filipides, que cuando había una guerra entre Grecia y los, no me acuerdo, el otro pueblo que estaba en guerra con Grecia, justamente los soldados griegos ganaron ese combate, y este soldado Filipides lo que hizo fue recorrer corriendo 40 kilómetros desde la ciudad de Maratón, donde se dio la batalla, hasta la ciudad de Atenas. Y cuenta la leyenda que cuando llegó, comentó que le habían ganado la batalla justamente a los persas, y murió por fatiga generada por todo el desgaste físico que había tenido en esa carrera de 40 kilómetros. Después, en 1908, si no me equivoco, se modificó la distancia de 40 kilómetros a 42 kilómetros, 195 metros, justamente porque una reina de una ciudad donde se disputaban esos Juegos Olímpicos se le ocurrió o solicitó que la carrera pasara enfrente del palacio, y por eso se aumentó un poco la distancia y se dejó como una distancia fija de 42 kilómetros, 195 metros. Así que aclarando, todas las carreras que se ven en la calle, carreras de resistencia, carreras de diferentes tipos, no son maratón. Maratones solamente son las carreras que tienen esa distancia de 42 kilómetros, 195 metros. Por último, mientras aún era vivo el varón Pierre de Coubertin, en los Juegos Olímpicos de 1920, decidió crear la bandera olímpica. Justamente acá tenemos dibujada con los aros olímpicos famosos. Aquí tenemos un soldado izando la bandera. Esa bandera tiene un significado, tiene 5 colores, porque esos colores representan la mayoría de los colores de las banderas de los diferentes países del mundo, y cada aro olímpico representa un continente. Justamente esos aros olímpicos tienen un color en homenaje a ese continente. Por ejemplo, el aro olímpico celeste representa al continente de Oceanía. Como tiene muchas islas y está formado por mucha agua, justamente le dieron ese color celeste. El color amarillo representa el continente asiático, en homenaje al sol, porque se dice que el oriente es la tierra del sol naciente. Por lo tanto, ese color fue el de homenaje. El color negro representa África, que es un homenaje al color de la piel de los habitantes. El color verde representa Europa, en homenaje a la gran cantidad de bosques que tiene ese continente. Y el color rojo representa América, porque es el color que se encuentra en la mayoría de las banderas de las naciones. Por último, para hablar de los Juegos Olímpicos de Tokio, que son los que se disputarán este año, tenemos a la mascota de los Juegos Olímpicos, que son dos, un varón y una dama, con el nombre de Mira Towa y de Someiti. Y vamos a aclarar que en esta edición de los Juegos Olímpicos hay 205 países que van a participar, con 11.025 deportistas en 33 deportes olímpicos diferentes, que son los que están, los que se ven en esta diapositiva. En el caso de Uruguay tenemos a 11 deportistas que van a estar participando en diferentes modalidades deportivas, como son la vela, el remo, y no recuerdo cuál otra, vamos a buscar acá.
Cabe destacar que Uruguay no tiene una gran tradición. Aquí tenemos a Emiliano Laza en salto largo, después tenemos a Débora Rodríguez en salto largo también, y tenemos remeros, o sea, deportistas que van a participar en la competencia remo. Tenemos vela también, y algún otro que no recuerdo en este momento. Muy bien. Si tienen alguna duda, como siempre, se comunican durante la semana y vamos a estar subiendo la tarea que va a ser relacionada con el video que se terminó de grabar. Que pasen bien, saludos.